Mortales, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Muerte Curiosa. Yo soy Matilda Ávila, conocida como Matilda la Muerta, y el día de hoy continuamos un poco en esta temática biográfica. Les prometo que vamos a parar y luego lo vamos a retomar. Ya saben cómo es esto. Hoy vamos a hablar, va a haber muchísimo chismecito histórico, muchísimo chismecito religioso y muchísimo chismecito leproso el día de hoy. Vamos a hablar de un personaje de la historia que brilló por muchas razones, entre ellas por el tener lepra diagnosticada a una edad muy joven y luego tener que cargar en sus hombros todo el reino de Jerusalén que habían ocupado los caballeros cruzados durante las cruzadas, la primera y segunda cruzada. Entonces estamos hablando, si no lo dedujiste ya, de Balduino IV. En esta larga historia de reyes de Jerusalén que todos se llaman Balduino, vamos a platicar. Estoy un poco emocionada porque es primera vez en este podcast que vamos a tocar el tema de las cruzadas. No nos vamos a enfocar en las cruzadas en sí, sino en la biografía de este señor. ¿Por qué elegimos el día de hoy en Muerte Curiosa a este señor? Porque su vida estaba constantemente engarzada con la muerte y tuvo que vivir sabiendo que la muerte estaba presente todo el tiempo y aún así pensar a futuro. Entre muchas otras grandes hazañas, porque hizo cosas muy importantes para su edad y para su época que hoy les voy a platicar. Así que pónganse cómodos, prepárense una bebida y vamos a platicar sobre la vida del rey de Jerusalén, Balduino IV. Bueno, antes que nada vamos a empezar dándoles un poco de contexto del por qué elegí este tema. El año pasado vi la película de Cruzada, de Ridley Scott, que aquí sabemos que Ridley Scott no es la persona más accurate a la hora de hacer películas históricas. Sabemos que le gusta, sabemos que le invierte mucho dinero y hace películas bastante taquilleras. Ubican tipo Gladiador y ahora Gladiador 2, entre muchas otras. Y no todas necesariamente tienen mucho sentido con la historia real, ¿verdad? Pero yo sí las considero entretenidas, porque al final es un señor que es medio ñoño y tiene mucho dinero y entonces le mete mucho dinero a sus películas. Entonces nos puede poner escenarios históricos bien producidos, aunque la historia en sí no sea del todo cierta. Entonces vi Cruzada, que se estrenó en el 2005. Lo recordarán por personajes ilustres como Orlando Bloom y Liam Neeson. Y la verdad es que me gustó, me parece que sí está basada en parte en la historia real de aquel momento en Tierra Santa ocupada por los caballeros cruzados. Hay unas escenas muy épicas. La verdad es que meter a quién sabe cuántos caballos y personas sobre caballos para pretender que somos los caballeros cruzados cargando la Veracruz en contra de los musulmanes, toda esa producción cinematográfica 10 de 10, la disfruté mucho. Esto no significa que hay que creer todo lo que pasa en la película, pero el personaje que más me llamó la atención, inicialmente por su look, les voy a ser totalmente sincera, yo no conocía mucho de estos detalles hasta después de ver la película, que dije, bueno, pero ¿cuál fue el porcentaje de esto que fue verdad? ¿Qué de esto sí sucedió? De los que llevan escuchando un rato el podcast sabrán que yo soy muy así. Cada vez que veo una película con tintes históricos, necesito tener a la mano algo que me haga, usualmente es mi teléfono y Google, buscando a ver qué tanto de esto sí pasó. Soy muy obsesiva con esas cosas. Y resulta que sale un señor llamado Balduino IV, que es en ese momento de la historia el rey de Jerusalén, ¿no? Vamos a dar más contexto de qué onda con las cruzadas, por los que están desubicados. A mí me costó al inicio mucho trabajo entender la rienda de la historia de los caballeros templarios y de las cruzadas. ¿Por qué? Porque como es un tema religioso, sí es político y geográfico, pero principalmente religioso. Entonces, cuando la gente empieza a hacer cosas a base de su religión, como ocupar territorio, invadir lugares y demás,
A mí me cuesta mucho entender el por qué, no le veo mucho el sentido. Y no estoy hablando de ninguna religión en particular, sino en general. Entonces, cuando a mí me cuesta encontrarle sentido a las cosas, me cuesta entenderlas. Es algo muy humano y natural que creo que todos tenemos. Entonces, las cruzadas siempre me costó trabajo entenderlas porque desde el inicio nunca les encontré sentido. Más eso no quita que sea un fragmento de la historia muy fascinante y muy interesante y que afortunadamente a la hora de darme la tarea de investigar estas cosas, pude escarbar más y averiguar cosas bastante divertidas. El punto es que este señor Balduino IV tiene una máscara así muy cool de plata. De hecho tenía varias, salen con varias en la película. A base de que este señor tenía lepra. Y tenía lepra ya muy avanzada. Hoy, claro que también tenemos chismecito médico, ¿cómo no? Después de que les contagié la pasión por la sífilis, creo que vale la pena explorar la lepra, ¿no? Y por supuesto que eso va a pasar hoy. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿quién era este señor? ¿Sí existió? Sí existió. ¿Tenía lepra o nada más era un elemento dramático que se le agregó en la película? No, sí, tenía lepra y la pasó bastante mal y aún así gobernó con lepra. Y como ustedes sabrán, yo tengo un espacio débil por los personajes de la historia que fueron víctimas de terribles enfermedades o condiciones genéticas y que con todo y su dolor y con el impedimento que tenían en su propio cuerpo, lograron cumplir o intentaron cumplir con sus responsabilidades como gobernantes, ¿no? Lo hemos visto anteriormente. Entonces, este señor, claro que cumple con estas características. Luego, el tema de la máscara. Sí, visualmente es un personaje enigmático en la película, ¿no? Que por cierto, lo interpreta Edward Norton, para bien o para mal. Sabemos que hay gente que lo ama o lo odia, pero realmente ni lo ves porque tiene la máscara todo el tiempo, excepto al final, que se supone que, bueno, no al final de la película, pero al final de su vida en la película, donde le quitan la máscara y podemos ver revelado su rostro todo deshecho por la lepra. No hay evidencia de que haya utilizado una máscara como tal. Bien pudo haber sucedido, pero no hay nada así como que tú digas es un hecho 100%. Se sabe muy poco, en realidad, de las cruzadas. Me refiero a que se sabe poco de los escritos que se acumularon durante las cruzadas. La mayoría fueron destruidos por los musulmanes posteriormente, los registros que existen de. Entonces los digo porque a la hora de contar estas historias hay que tener muy presente de quiénes nos están contando todo esto. Ahorita vamos a hablar un poco de estas fuentes, pero sí tener en cuenta que, bueno, no hay como registro que haya un escrito de la época que diga, sí, usaba máscaras así y así. Creo que solamente fue un factor cinematográfico una vez más. Pero para no darle más vueltas a la película, me llamó mucho la atención. Quería entender quién era este señor. Quería entender cuál era su background. Y me encontré con una historia muy, muy interesante. Claro que Ridley Scott lo hizo todo muy novelístico, no del todo 100% real, pero sí hay tintes un poco de eventos que sucedieron. Entonces me va a dar mucho gusto clarificárselos hoy a ustedes. Y en caso de que no hayan visto la película, es muy larga, sí la recomiendo, no va a cambiar tu vida, no te va a traer un despertar espiritual, pero de menos está entretenida y si te gustan ver hombrecitos con armaduras en caballo, muchos juntos, con outfits de caballeros de las cruzadas, tal vez sí sea tu película. A mí me entretuvo bastante. No es mi película favorita, pero sí recomiendo. Antes de empezar a hablar de este señor, necesitamos el contexto histórico. Y para el contexto histórico nos referimos a las cruzadas. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares por parte de los cristianos de Europa Occidental, con el objetivo de reclamar la Tierra Santa de la ocupación musulmana. Y no es que sea ocupación musulmana. La historia cambia, ¿no? Los territorios cambian también, las poblaciones se mueven, la gente conquista, la gente se expande. El ser humano está en constante movimiento de territorios, ¿ok? En este momento de la historia, pues resulta que los cristianos deciden que tienen que recuperar un territorio
que no es suyo y nunca ha sido suyo, porque de hecho esto ha sido propiedad, por decirlo así, de los árabes desde muchísimo tiempo atrás, pero ahora deciden que tiene que ser suyo, porque en esta famosa Tierra Santa, pues crucificaron a su más grande ídolo en el mundo, o sea, a Jesucristo superestrella. Entonces, ahora tenemos que ir y quitárselo a los musulmanes, ¿no? Yo sé que esta historia les parecerá un poco similar porque este pedazo de tierra en el mundo ha causado muchos problemas, pero vamos para eso. Las cruzadas fueron del año 1095 al 1291, o sea, fueron 2 siglos de cruzados, ¿ok? Y sí, claro que esto dio espacio a muchas batallas épicas, historias romantizadas de honor y de deber y de devoción a la fe cristiana y todas estas cosas. Claro que en 2 siglos hubo mucho espacio para que esto sucediera, pero al final realmente no fue para absolutamente nada, pero no me voy a adelantar. Durante las cruzadas existió la participación de varios partidos, entre ellos los bendecidos por el Papa, el que dijo claro que sí, tienen que ir y reclamar Tierra Santa. ¡Wow! ¡Qué increíble misión para nosotros los cristianos! Es más, si van y hacen eso ya van a estar exentos de todos los pecados. O sea, él dijo sí, increíble idea, gracias. Entre estos países estaría Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico, Inglaterra, España, Portugal, Italia, etc. Ahora sí que todos los cristianos de Europa Occidental. Todos los ya mencionados fueron los personajes que decidieron que había que cruzar medio mundo para recuperar su Tierra Santa. Está siendo los territorios de Belén, Nazaret y, por supuesto, la joya de la corona, Jerusalén. El punto que hasta el día de hoy no ha traído más que problemas, no sé si vean las noticias de vez en cuando, pero no es como que hayan dejado en paz ese pedazo de tierra nunca jamás, todo por haber crucificado al hippie más famoso de la historia ahí, supuestamente, porque cuando se trata de historia antigua, muchas cosas son supuestamente. Entonces, supuestamente muchas cosas pasaron aquí, pero de cualquier manera nos vamos a matar entre nosotros hasta el día de hoy. En este entonces mandaban soldaditos con armaduras, ahorita hay drones matando niños y esas cosas, ¿no? Pero bueno, paralelismos del mundo antiguo con de la Edad Media con la edad contemporánea, para reflexionar cómo solo por haber crucificado a un señor, ahora todos hay que matarnos entre nosotros. Pero bueno, estas tierras santas resultan que hoy las conocemos como Palestina, Líbano, Siria y Jordania. Y ya, no hay otra cosa aquí, ¿ok? Sí, lo estoy diciendo intencionalmente. Y desde aquel entonces, esta parte del mundo les ha pertenecido a los árabes, ¿ok? Quienes también resultan ser musulmanes, ¿vale? Usualmente los árabes son musulmanes, no siempre, pero... Entonces, del otro lado del ring tenemos a los selyúcidas, los fatimíes, los ayubíes y a los mamelucos. Esto de los mamelucos es muy chistoso porque ayer yo dije, ok, es buen momento para averiguar por qué a los mamelucos, a los trajecitos, les decimos mamelucos. Y pues sí, porque era una manera de referirse a una especie de vestimenta que ahora se transformó a lo que conocemos como mamelucos, pero en términos militares árabes, un mameluco es un soldado de origen esclavo, pues es una casta militar de esclavos, o sea, son militares un poco obligados. Eso es lo que originalmente era un mameluco y ahora es lo que le ponen a sus bebés. Entonces está chistoso eso. En esta épica saga de 2 siglos también tenemos apariciones especiales de los templarios, los hospitalarios y los teutónicos, que eran los final bosses de las órdenes religiosas militares. Eran así los más de los más de los más, ¿ok? Al final a las cruzadas fue todo el mundo que ni siquiera tenías que ser como de una orden religiosa inicialmente. Mientras tú quisieras pelear la guerra santa,
porque eras muy devoto y además eso te daba muchos beneficios sociales en Europa porque pues tú estás matando en Medio Oriente con alguien más. Pues había muchas cosas buenas que te podía traer participar en las cruzadas si sobrevivías. Entonces mucha gente quiso participar. Y lo que está interesante, a pesar de que yo considero que creo que la fe es muy importante, no importa cuál sea, y yo creo que todo tipo de fe debe ser respetada, pero lo que yo jamás voy a entender es la necesidad de convertir a los demás o convencer a los demás en tus creencias, porque eso creo que hasta se contradice con la mayoría de las religiones propuestas. Entonces, el ir y admiro, pon tú, que la dedicación y el compromiso con tu fe y arriesgar tu vida literalmente por ella. Está bien, eso es respetable, pero pues tu tierra santa, según tú, pues ya es es territorio ajeno, ¿no? Entonces, obviamente, si tú vas y dices, bueno, ahora aquí vamos a establecer un reinado porque como cristianos es bien importante esto para nosotros. No puedes llegar a la casa de alguien más a hacer eso. Y eso no lo hemos entendido todavía y en este entonces lo entendíamos menos. Por eso pasó todo esto, ¿verdad? También tenemos al Imperio Bizantino, que los queremos mucho, pero aquí no tomaron las mejores decisiones, ya que ellos patrocinaron varias cruzadas, dando recursos, armas y demás a los caballeros cruzados por sus intereses en común, que básicamente es el odio a los musulmanes, porque los bizantinos también tienen su historia y también se agarraban de las greñas con los turcos. Entonces, de inicio les parecía una gran idea ayudar a los cruzados porque eventualmente les iba a servir o les iba a beneficiar pues toda esta causa. Solo que al final Constantinopla terminó siendo brutal y famosamente saqueada por los mismos cruzados y pues no les fue tan bien como hubieran esperado, ¿no? Pero bueno, shoot out al Imperio Bizantino, que también lo vimos aquí, apareció, vino, confió, falló, pero ahí estuvo. Como les contaba, fueron 2 siglos de agarre de greñas religiosas entre toda esta gente. Como verán, estamos hablando de muchas personas que participaron en esto. Todo para recuperar los sets de grabación de puras películas imaginarias. Pero finalmente, en el año 1099, Jerusalén sería tomada por los cruzados, que era así, o sea, ese era el goal absoluto. Ya se sentían los reyes del mundo, literalmente. Y qué bien por ellos, lo mantuvieron solamente 88 años y ya, pero es mejor que nada, 88 años es toda una vida, la gente no vivía 88 años, entonces pues estuvo bien, supongo, sobre todo no se movían por temas de nacionalidad, pues como les digo, aquí había personas de todo el mundo, era un tema los unía la fe, no el país de donde provinieran. Eso también estaba interesante y todos los cruzados venían de órdenes diferentes dependiendo del país y demás. Eso le daba más misticismo y variedad a esta situación histórica. Como les decía, la mantuvieron solamente 88 años porque luego llegó un señor del que vamos a hablar más adelante en este episodio porque es un gran señor, logró cosas este señor llamado Saladino. No se llamaba así originalmente, así se puso a sí mismo porque ven que antes tenías un nombre promedio como Juan y luego te ponías como super mega Juan, el conquistador de todas las tierras y cosas así, ¿no? Entonces, lo mismo con los árabes, él tenía algún otro nombre, se puso a sí mismo Saladino como referencia a que era un gran señor militante y demás, ¿no? Tiene un significado en particular que no se los manejo ahorita y no les quiero mentir. Retomaría la ciudad de Jerusalén en el año 1187, dejando solo algunos estados cruzados, porque las cruzadas, entre comillas, o sea, realmente el retomar Jerusalén fue el de ya, dejémonos de tonterías, ya regrésense a sus casas, basta, ¿no? Porque tampoco lo retomó cualquier persona con tres soldados, ¿no? Pero luego se mantuvieron estados cruzados a su alrededor. Pero el último de ellos caería en 1291, entonces tampoco fueron eternos y duró un poquito más, pero pues sin tener su núcleo más fuerte no tenían mucho de cómo defenderse.
Y pues una vez más estamos hablando de una guerra de millones de años, bueno, no millones de años, pero mucho tiempo, para absolutamente nada. Como verán, tomaron la tierra, mataron a todos, se mataron entre sí, hubo tanto drama, tanta cosa, para que al final no pasara nada, se regresaran a sus casas y esto se mantuviera a manos de los musulmanes porque ellos ya estaban ahí, pues ni modo. Durante la ocupación de Jerusalén por los cristianos, antes de que Saladino la recuperara y todo este rollo terminara para nada, como suele pasar, hubo un total de 10 reyes de Jerusalén. Se mantuvieron los reyes y las reinas regentes después de retomar Jerusalén en estos estados cruzados que se les había mencionado, pero pues digamos que los reyes que mantuvieron Jerusalén eran los más épicos. Los otros, los que mantenían los estados cruzados, eran como de es como la segunda parte del imperio, o sea, la segunda etapa del Imperio Romano, cuando ya había como miles de emperadores en todos lados, ya nadie sabía quién era quién y ya nadie era tan icónico como en la primera mitad. Un poco las mismas vibras, según yo. Y Balduino IV sería el número 7 de esta selección lista de reyes de Jerusalén. Todo este tema de ser rey de Jerusalén, por supuesto que nos da muchísimo material como para hacer una serie dramatizada de Netflix, que de hecho más o menos vemos qué onda en la película de Cruzados, más o menos, porque como sabrán, la verdad es que ahí le mueven, le quitan, le ponen como quieran, pero Balduino tenía una hermana que se llama Sibila, que en esa película es la novia de todos nosotros, o sea, Eva Green, pero Sibila de Jerusalén tenía un marido con quien tuvo a su hijo, que sería Balduino V, que sería el siguiente rey. Ahorita vamos a esto, no me voy a adelantar, pero luego se casaría con un brother que Balduino IV decía, hay que hacer lo imposible, mover cielo, mar y tierra, para que este brother no sea rey, porque este hombre no tiene por qué ser rey, está pensando solo en sus propios intereses y lo mueve realmente la soberbia y la sed de poder más que la verdadera devoción a la fe, porque Balduino sí desarrolló una amplia devoción a su fe y a su misión en esta tierra como rey de Jerusalén. Pero este personaje antagónico al que nos referimos sería Guido di Lusignano, que es un francés, es un caballero cruzado francés que se casa con Sibila, es su segundo marido. Y digamos que hay todo un rollo de temas de sucesión. De hecho, desde que Balduino es coronado, tenemos un tema con la sucesión. Ahorita vamos a ver por qué, pero les cuento esto ahorita porque no les voy a dar muchos detalles sobre toda esta novela de su hermana y su marido y su nuevo marido y que él quería la corona y que Balduino no se la quería dar y todo un rollo, ¿ok? Pero no se trata de eso ahora, se los dejo ahí por si luego quieren investigar bien la novela histórica de la vida real. Y como les digo, el chismecito histórico es infinito, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el chismecito militar, en el chismecito leproso, o sea, en la vida de Balduino IV. Como ya saben, para hablar de la vida de un solo ser en estas épocas medievales, tenemos que regresar hasta la vida de sus papás y todo este rollo, porque es mucho contexto siempre, pero bueno, para eso existen estos podcasts. Balduino IV fue el único hijo varón de el rey de Jerusalén, Amalrico I e Inés de Courtenay, haciéndolo el heredero directo a la corona. Antes de Balduino IV ya tenían a su hija Sibila, que por cierto, cabe mencionar que dentro del reino de Jerusalén no era... Ven que usualmente uno dice, no, o sea, las mujeres no pueden gobernar, no importa qué pasen, no pueden gobernar, o sea, no. En Europa sí se manejaba un poco así, pero aquí en el reino de Jerusalén sí tenemos el recuento de varias reinas que puede que ya hayan empezado como reinas regentes y luego el marido rest in peace por XY razón o X cosa pasa y ellas gobiernan solas. O sea, todo esto es posible, no está tan satanizado en este momento, en este lugar. Pero no contemplaban a su hija mayor Sibila de Jerusalén,
para ser la gobernante porque ya tienen a su hijo Balduino. Lo que pasa es que acuérdense que tienen que tener la mayor cantidad de hijos posibles, por si se les muere un heredero de gripa, tienen otros 8 herederos de cajón, ¿no? Entonces, eso era importante. Aquí hay otro tema sobre la madre de Balduino IV, porque la iglesia se opuso a que Inés de Courtenay fuera reina. O sea, sí, todo muy padre, pero no puede ser reina porque según esto consideraban que Amalrico e Inés eran demasiado cercanos en sangre. O sea, como ya sabemos, ahí todo el mundo se casaba entre todo el mundo, me refiero a sus primos, tíos, etcétera, que tenían, genéticamente ya eran muy cercanos, eran familia muy cercana según ellos, lo cual, si lo pensamos, nunca le impidió nada a nadie y es algo que todo el mundo estaba haciendo en ese momento y no era un tema en otro lado. Entonces, se cree que había otra razón política detrás del por qué la iglesia tenía algo en contra de Inés, cosa que realmente no conocemos. Habrá teorías, habrá suposiciones, pero la razón real, sobre todo porque esta razón oficial no convence a nadie. Entonces, algo tenía la iglesia con Inés, le caía re mal y no la querían hacer reina. Con todo y que se mantuvo poder gubernamentalmente Inés, incluso después de la muerte de Amalrico, porque seguía siendo la mamá del futuro rey, o sea, de Balduino IV. Pero bueno, Amalrico dijo: Inés, con la pena, me callas muy bien, todo muy padre, pero como la iglesia no quiere que nos casemos porque te odia por alguna razón, pues tendré que ir a casarme con alguien más, ni modo. Y alguien más sería una tal María, que resulta ser sobrina del emperador bizantino Manuel I. Esto era una combinación mucho más conveniente. Más allá de María, pues es una alianza directa con el Imperio Bizantino, ¿no? Esto ayuda a legitimizar su legado. Y ahora la mala noticia, ¿no? Porque dijo, bueno, tengo una hija y ya tengo a Balduino IV, que es mi heredero varón maravilloso, hora de tener más hijos con María. Y ahí solo tuvo una hija. Entonces su único heredero varón seguía siendo Balduino IV. Con respecto a la vida de Balduino IV, ahora sí, retomando este tema de las fuentes, de cómo conocemos todo esto, de cuál es la información que tenemos, de dónde salió y a quién creerle, la mayoría de las cosas que sabemos de Balduino son gracias a un señor llamado Guillermo de Tiro, ¿ok? Quien estuvo presente en gran parte de su vida y él famosamente fue el primero en diagnosticarlo con lepra. Pero más que diagnosticarlo, me parece que se dio cuenta que algo estaba mal con él desde que estaba chiquito. Y ya después, porque primero tienes que descartar, ¿no? No es como que cualquier cosa, seguro es lepra, porque la lepra también tiene su nivel de complejidad como enfermedad, del cual estoy muy emocionada, que vamos a hablar de eso ahorita. Pero este señor básicamente fue su tutor, fue el tutor de Balduino cuando él era chiquito. Y cuenta la leyenda, de hecho hay un pergamino medieval que ilustra escenas de este momento de la historia que yo amo, porque en este momento de la historia, en el arte, todos tienen la misma cara, o sea, todos están felices, aunque los estén apuñalando en los dibujos, es una cosa maravillosa. Ya saben que yo siempre me gusta promover el que visiten los pergaminos medievales 10 de 10, pero bueno, se supone que Guillermo de Tiro estaba presente cuando Balduino estaba jugando con otros niños y te pone, aparte en todas las fuentes, niños de origen real, ¿no? Así de no va a estar jugando con niños random promedio de la calle, ¿no? Pero bueno, estaba jugando con otros niños de una manera como que estaban pellizcando. Se estaban pellizcando, no sé por qué jugarían así, pero describen que esto es normal para los niños jugar así. Como para ver quién aguantaba más los pellizcos, formas de entretenimiento medieval infantil, pues. Y entonces, viéndolos jugar, se dio cuenta que Balduino aguantaba mucho, o sea, cuando lo pellizcaban y le picaban el brazo, no hacía nada, o sea, parece que por más que lo apretaran o más lo estuvieran pellizcando, él lo aguantaba bastante bien. Y él describe en sus escritos que
Él inicialmente pensó que era un tema de paciencia, ¿no? De, ¡ay, qué niño más elevado y paciente con sus amigos!, ¿no? Y que estaba ejerciendo esa virtud. Cuando luego, observándolo un poco mejor, vio que no sentía nada en su brazo derecho. Y entonces le empezó a hacer preguntas, ¿no? Así de, oye, pues esto te ha pasado desde hace mucho tiempo, ¿cómo está este rollo, no? Esto fue cuando él tenía 9 años de edad, cuando se da cuenta de que no siente nada en el brazo derecho, y con un poco más de análisis, después de darse cuenta de esto inicialmente, se da cuenta que básicamente su brazo derecho está casi muerto porque no siente absolutamente nada. No conocemos el cómo se infectó Balduino IV. Los leprosos eran un grupo de la sociedad medieval completa y absolutamente marginada. Vamos a ver ahorita por qué. Pero quiero que tengan esto en mente porque usualmente las personas fancies, ricas e importantes como la familia real de Jerusalén no tendría nada que estar haciendo cerca de un leproso. Y la lepra sí es muy contagiosa y demás, no tanto como lo pensaban los medievales, pero de que era contagiosa sí. De hecho, aquí hay un tema importante. En esta investigación yo descubrí que para contagiarte de lepra por otra persona tienes que estar expuesto durante mucho tiempo a los fluidos de la persona que originalmente tiene lepra, pues ya sea que te hayas estornudado en la cara o no sé, pero tiene que ser una exposición prolongada, o sea, de que tienes que estar ahí sin limpiarte, sin nada, mucho tiempo. Entonces, bueno, eso está raro porque este niño tenía 9 años y por más que en internet encuentres, no, pues seguro fue la nana, seguramente fue tal, no lo sabemos, no hay manera de saber, no importa qué página te diga qué, no tenemos idea de cómo se contagió y solamente nos quedan las suposiciones de cómo un niño heredero al trono de Jerusalén tuvo contacto con alguien con lepra. Claro que era algo posible, mas no conocemos bien el cómo, porque vas a encontrar 1000 historias, fanfictions en internet, que fanfictions que te lo cuentan como si fueran un hecho, cosa que no es verdad. Pero les contaba esto, porque cuando descubrí que, ok, tenía que ser alguien, o sea, el niño tuvo que haber estado expuesto a los fluidos de X persona que se le haya contagiado durante mucho tiempo. Entonces supongo que eso hace que descartemos a más personajes de la lista de quién pudo haber sido el que lo infectara, pero aún así está extraño y es uno de los misterios de la historia que nunca vamos a saber. Ahora, ¿qué es la lepra? Ahora la parte divertida del podcast. También conocida con su nombre moderno como enfermedad de Hansen, es una enfermedad infecciosa crónica causada por la bacteria Mycobacterium leprae, que afecta la degradación de la piel, tejido y el sistema nervioso. La lepra causa desde lesiones en la piel, deformidades visibles, hasta parálisis, daño neurológico y decadencia del sistema respiratorio. Para más contexto, la lepra es todo un tema porque si te cortas, te raspas, te caes, te golpeas, te aparece un moretón, no va a sanar nunca y eso solamente... Bueno, obviamente sin tratamiento, porque la lepra es un tema que existe al día de hoy, pero un poco parecido a la sífilis. Ya existe tratamiento, ya no hay necesidad de morir de lepra. De hecho, la gente no muere de lepra. Eso es otra cosa importante. La gente muere de las complicaciones que te trae la lepra. Y en el mundo moderno sigue existiendo, pero al igual que la sífilis, más en comunidades que no tienen acceso a la salud digna que deberían de tener, ni el conocimiento, y la lepra, un poco parecido a la sífilis, también no se puede desarrollar en varias décadas. O sea, la peor parte de la lepra puede empezar a aparecer como después de 20 años de ser infectado, ¿no? Pero este niño, no sabemos tampoco cuándo exactamente fue infectado, solo sabemos que notaron que tenía lepra a los 9 años. Y es por eso que tenemos la imagen de la lepra, de que están llenos de llagas y heridas, que se están pudriendo en vida, porque sí, no se empiezan a infectar las heridas, no hay manera de tratarlas, entonces básicamente sí te estás pudriendo en vida. Y eso es nada más la parte de afuera, porque adentro tu sistema nervioso es casi
inexistente en el sentido de que todos tus nervios empiezan a morir, más los problemas neurológicos, más los problemas de respiración. La bacteria de la lepra se reproduce lentamente. Les digo que estos síntomas no es un poco como la sífilis, que vas de 0 a 1000, sino que va progresivamente, pero no de golpe todo, pues. Pero, o sea, al final, si tú dejas que la lepra avance, de verdad puedes estar batallando en muchos aspectos. De hecho, un tema que tenía Balduino, más allá de la lepra en sí, de que ya su brazo está todo podrido, entre otras cosas que vamos a ver ahorita, también tenía una especie de fiebre que nunca se le quitaba, iba y venía, entonces sufría de dolores de cabeza, y eso no era causa de la lepra, sino que gracias a la lepra permitía que otras enfermedades atacaran, siendo 3000 veces más vulnerable que un sistema inmunológico normal. Nada de lo que les acabo de decir se sabía en aquel entonces. En parte la enfermedad estaba muy estigmatizada, porque, a ver, acuérdense que estamos hablando de mentalidad medieval. No podemos pensar en que ellos veían esta situación como científicamente se los acabo de explicar y que conocían los síntomas y cómo funcionaba este rollo, ¿no? Lo vimos con el tema de la peste, lo visitamos un poco con la sífilis, aunque eso era ya más tarde en la historia. Pero los medievales no tenían ni fucking idea qué estaba pasando. Sí tenían identificados a los leprosos, pero la causa de por qué tenían lepra, sí sabían que era contagiosa porque era un mal divino. O sea, era un castigo divino, y es por eso en parte que los leprosos eran marginados de la sociedad. Porque alguna cosa horrible debiste haber hecho, o igual eres una terrible persona, o igual vas a ser una terrible persona. Entonces Dios agarró y dijo, no, hay que darles lepra a estas personas porque me caen mal, y ya. Esa es como la lógica medieval. Además de que para justificarlo tuvieron que ir a la Biblia, donde no sé en qué parte de la Biblia, discúlpenme, no voy a dar detalles porque me puedo equivocar y odio decir información falsa, pero hay una parte en la Biblia donde básicamente Sutano dice, no, los leprosos son malos y tienen que estar fuera del alcance, algo así. No lo estoy diciendo textualmente, inserte texto bíblico poético de un párrafo de 4 renglones, pero que los leprosos todo mal. Entonces la gente ya odia a los leprosos, y además en colectivo usualmente se les celebraba funerales colectivamente, o sea, como que por temporada sacaban a los leprosos y les hacían funerales a los leprosos aunque siguieran vivos. Porque el simple hecho de tener lepra automáticamente es, no, ya rest in peace, era gente viva en muerte, muerta en vida, o sea, no tenían esperanza de vida, no iban a tener tratamiento, y además nadie los quería cerca porque eran como los funados del momento, solo por tener lepra, ni siquiera por admitir que desconocían el tratamiento. Y sí sabían que era muy contagiosa, porque la lepra sí es contagiosa, lo acabamos de ver cuando te expones a ciertos fluidos y demás, pero no tanto como se pensaba en este momento de la historia. O sea, antes tener a un leproso a, no sé, 6 metros, ya te podías contagiar solo porque compartían el mismo aire, y eso pues no es la realidad. En ese entonces se creía, y con más razón querían a los leprosos lejos, y por eso tenían áreas de las ciudades específicas para los leprosos, donde básicamente los almacenaban hasta que se murieran, cediendo alguna de sus infecciones o malestares gracias a la lepra. Entonces ya se imaginarán cómo habrá sido vivir en uno de estos lugares donde había puro leproso. Era literal como un foco de infecciones y de mortalidad. Y bueno, básicamente los leprosos ya no eran gente, eran muertos y no tenían ningún tipo de salvación. Y el único tratamiento que existía, además de los muchos que ya conocemos, de ungüentos de plantas que nada que ver, sangrarlos, porque eso ya lo he dicho anteriormente. Y de hecho alguien en YouTube me puso, esta mujer no sabe nada de medicina medieval. No soy experta en medicina medieval, pero sí sé, y creo que cualquier experto en medicina medieval no me dirá que no cuando decimos que a la mínima provocación de cualquier cosa había que sangrarlos.
sangraban por absolutamente todo. O sea, no necesito ser experta para saber eso, pero en fin, eso es otra de los métodos que se utilizaba aquí. También baños calientes, cosas así que no tenían fundamento y por pura intuición los doctores decían, pues tal vez si le echamos agua, no sé, llegan a conclusiones muy extrañas. Pero otra de las más efectivas, según ellos, era pues rezar, ¿no? Lo mismo pasa con la peste y con cualquier otra cosa. Rezando, hay que rezar muy fuerte hasta que se le quite, o por lo menos como por empatía, porque ya sabes que si es un leproso y tiene lepra es porque es mala persona. Entonces tienes que rezar por su alma, porque tú no eres mala persona como el leproso. Ya saben, estas cosas morales extrañas que la gente creía y por desgracia aún cree. A mí me sorprende que haya gente medieval en pleno 2026. Y no de las cosas medievales divertidas, sino de las más retrógradas y de este tipo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, ya que tenemos contexto de cómo la sociedad veía a los leprosos, cómo se desarrolla la lepra, ¿dónde queda Balduino aquí? Principalmente no salió al público de manera inmediata y de hecho creo que no era de conocimiento general, porque acuérdense que no había redes, no había Facebook, no había noticias, no había nada. Es más, el público general no tenía ni fucking idea de cómo se veían sus gobernantes, a menos que los fuera a ver cuando presencialmente a los eventos. Era todo muy diferente, pero era muy importante para la familia real mantener en secreto, o de menos no de forma obvia, que el heredero a la corona de Jerusalén tenía lepra. ¿Por qué? Pues por el estigma y porque los enemigos, es un territorio muy peleado por absolutamente todos. Incluso dentro de los mismos templarios había gente que decía, pero yo merezco más ser el rey, o Mengano en el que yo creo merece más ser el rey que este señor. Ya saben que nadie puede estar en paz nunca. O sea, ya llegaron a Jerusalén, ya la tomaron, ya están en su tierra santa y aún así hay problemas y aún así nadie está conforme. Entonces no, sus enemigos no se reducían solamente a los musulmanes, sino a cualquier persona que quisiera tomar su lugar. El hecho de que el heredero fuera leproso dejaba a la sucesión en un lugar bastante vulnerable y frágil para el enemigo, entonces tenían que manejarlo con mucho cuidado. Y el estigma, porque acuérdense que dicen, no, si el hijo del rey tiene lepra, seguro es porque lo maldijo Dios y es muy terrible, pero como el hijo del rey no es un random leproso que puedes abandonar en la calle a que se pudra, lo manejaron diferente, porque su lepra fue comparada a los padecimientos de Jesucristo en la cruz, ¿no? Es como una forma de martirio en vida, de este rey es tan divino que Dios le tuvo que poner los mismos sufrimientos que el mismísimo Jesús para gobernar de una manera tan auténtica. O sea, más historias que no tienen sentido. Al final era un pobre niño con lepra que no la debía ni la temía ni tenía nada que ver con nada de estos rollos. Y yo creo que ningún niño con lepra es automáticamente mala persona o maldito por Dios, solo es un niño con lepra y pues debería tratarse como tal, pero en este caso pues no era así. Pero bueno, entonces más fácil para el marketing, para el PR, tenemos que compararlo con el sufrimiento de Cristo y les funcionó de alguna manera porque a él también le funcionó a sí mismo para entender su situación y seguir adelante como gobernante, porque a pesar de todo lo hizo bastante bien, a comparación de otras personas que vamos a mencionar. No solamente él se obsesiona con su fe, con la devoción y con el papel que le tocó en la tierra y se puso en un plan muy filosófico con respecto a su propia lepra y el por qué Dios eligió que tuviera lepra mientras gobernara y todo esto. Él solito también se hacía todo su rollo en la cabeza, pero desde el inicio, desde que se convirtió en rey Balduino IV, se obsesionó con el tema de la sucesión, porque él tampoco era estúpido, o sea, él sabía que no iba a vivir mucho y que cuando fuese joven iba a morir por la misma lepra, por lo que sea que le causara la lepra. Y él lo único que quería era que su sucesor fuera alguien que fuera bueno para el reino de Jerusalén y para defender la fe, no alguien con intereses alternos. Y bueno, al inicio todo salió bien y luego no, pero no me voy a adelantar.
A pesar de su corto reinado, fue de los reyes más respetados de Jerusalén, fue un gobernante que intentaba mantener la estabilidad con los musulmanes, no fue el que derrotó a los musulmanes, no fue el que fue y ganó grandes victorias en contra de los musulmanes, se defendió bien de los musulmanes y los mantuvo a raya, y aparte no hablamos tampoco de gente random, estamos hablando de Saladino, de quien ahorita vamos a platicar un poco, pero lo que pasa es que de todos los reyes de Jerusalén, él era de los más jóvenes, los más subestimados, porque no solamente era joven, sino que era leproso y eso automáticamente hacía que sus enemigos pensaran que no valía 2 pesos. Y a pesar de eso, era el que mejor entendía los métodos de diplomacia. Y todo esto mientras su cuerpo se despedazaba por dentro y por fuera, porque lo hizo bastante bien. En su lifetime se resolvió adecuadamente la gestión del reino de Jerusalén y mantuvo a raya a Saladino, que insisto que no era cualquier persona. Saladino, de hecho, se terminaría convirtiendo más adelante, en este momento no, pero más adelante sí, en el primer sultán de Egipto y de Siria. ¿Ok? Ahorita ya era como el hombre militar más rockstar de su generación porque había demostrado gran fuerza en batalla y gran inteligencia militar. Fue el mayor dolor de cabeza para los cruzados y quien finalmente, como ya les spoileé al inicio del episodio, recuperaría Jerusalén en 1187. Y esto no lo hizo nada más porque sí, él fue este señor que unió a todos los poderes musulmanes, que ya sabemos que ellos también tienen problemas y siempre han tenido problemas en el sentido de que también los musulmanes se dividen en varios grupos, en varios diferentes tipos de creencias del Islam, y aunque al final tendrían que estar luchando contra el mismo enemigo que está intentando quitarles sus tierras, también se estaban matando entre ellos y Saladino dijo basta, esto no funciona, nos tenemos que unir para ya sacar a todos estos güeros de aquí que ni al caso. Y así fue, básicamente. Y bueno, antes de este gran logro y la recuperación de Jerusalén y demás, Saladino, el gran Saladino, temido y amado, se enfrentó a Balduino IV. Se fue a tomar Jerusalén cuando digamos que los aliados de Jerusalén en este momento andaban peleando otras guerras, estaban atendiendo otras cosas, o sea, estaban ahí, dijeron, bueno, qué padre, nuestro nuevo rey y todo, bueno, tenemos que ir a ver qué onda con el Imperio Bizantino, tenemos que ir a ver qué onda con nuestros estados en Trípoli, tenían que hacer otras cosas, entonces se van y dejan a Jerusalén un poco desprotegido, y ahí es cuando Saladino dice, bueno, voy a llevar mi caballería ligera y un campamento, pues no, de entrada se fue con toda la calma del mundo, se fue por la costa intentando llegar hacia Jerusalén porque quiere tomar la ciudad en ese momento, hasta que los informantes de Balduino IV le avisan, ¿no? Dicen, ok, aquí tenemos un montón de musulmanes que van directo a la capital, que nos la quieren quitar seguramente, y son mucha gente, y nos van a matar a todos, entonces, pues, ¿qué hacemos, no? En este momento, esto, por cierto, lo conocemos en la historia como la batalla de Montgisard, ¿ok? Fue importante porque de verdad Saladino estaba muy confiado y no daba 2 pesos por este señor. Y al final, el mismo Saladino le guardó muchísimo respeto porque él estuvo ahí durante todo el reinado de Balduino IV. Porque siendo un niño, Balduino siendo un niño, recordemos que cuando muere su padre, él es coronado a la edad de 13 años. Entonces, bueno, ya tenía, que por cierto, para este momento, porque a inicio de su adolescencia fue cuando la lepra empezó a costar factura de la peor manera. Su brazo derecho ya era totalmente inservible, ya tenía llagas, ya estaba bastante mal. Fue como cuando empezó a notarse cómo la lepra estaba afectando a su cuerpo. Y en Montgisard, cuando Saladino, conociendo todos estos factores, entró como Pedro por su casa, o eso intentó hacer en Jerusalén, se encontró con que Balduino tenía todas las de perder. O sea, de verdad tenía, posiblemente muchas otras personas en su lugar hubieran dicho, no, mejor vámonos ya a otro lado, porque los musulmanes no tenemos cómo ganarle a los musulmanes.
Entonces él tomó una decisión bastante valiente. Estaba muy joven y leproso y fue presencialmente, él fue en persona a luchar contra Saladino. Y tú dirás, pero era un leproso. Sí, pero no era completamente inservible. De hecho, podía montar a caballo en este momento. Claro que sufría, claro que le cuesta más trabajo que a otras personas, pero él personalmente fue a emboscar a Saladino porque se aprovechó de que él y las personas de las que estaba rodeados, porque aparte juntó para hacer esta misión a muchos caballeros templarios, a los cruzados, a un montón de gente que eran menos en número que los musulmanes, pero ya saben, discursos inspiradores y demás, y muy estratégicos porque ellos conocían mejor el territorio que los musulmanes. Entonces, básicamente, emboscan a las líneas de Saladino, las distraen para que los sigan, se van por un terreno pantanoso, que las tropas de Saladino no conocen tan bien, entonces a la hora de atravesar un pequeño río de zona pantanosa, se quedan como no atorados, pero van muy lento, y en ese momento las líneas de Saladino están colocadas de una manera benéfica para los cruzados, y ahí es cuando entran, y para no hacerles el cuento largo, a pesar de que los musulmanes eran mayores en números, estratégicamente y por el lugar en donde estaban, Balduino logró hacerlos para atrás, hicieron retiradas, se regresaron, y aparte esto era importante porque el que sí estaba enfrente de todas estas, estaba frente a las líneas de los cruzados, era el mismo Saladino. O sea, Saladino casi muere, casi lo matan porque literal tuvo que enfrentar de frente a frente, y sus guardias no sabían qué hacer y se puso en una posición súper vulnerable. Entonces, a pesar de que tenía un ejército 1000 veces más grande, él estuvo a punto de morir y ahí dijo, wow, ok, me vine muy confiado, no pensé que esto fuera a ser así, y se retiró. Y a pesar de que se sintió humillado, entre comillas, y esto nada más de manera personal, porque a la hora de regresar a sus tierras fue como de ganamos una gran victoria, y todos como, ay, qué bien, qué increíble, pero nadie contó de su lado del mundo la verdad hasta después. Pero él sí se quedó como de, bueno, será un niño leproso, pero me agarró en curva, literalmente, y yo con más soldados y demás, casi me matan. Entonces, pues bien ahí, se ganó cierto respeto de este señor, y es por eso que lo pudo mantener en línea durante tantos años. Ahora sí, a lo que venimos, la muerte de Balduino IV, que creo que desde el inicio del episodio ya la veíamos venir, porque hashtag lepra, porque hashtag época medieval, todos los factores necesarios para morir jóvenes los tenía este señor. Para el año 1183, Balduino sabía que ya estaba muriendo. O sea, él ya nada más se veía como se le caía la cara a pedazos y dijo, ok, creo que hasta aquí llegó esto. Y vivía en el dolor constante, además, no solamente por el tema físico de las llagas y de todo esto, que eso en parte luego no importaba tanto porque acuérdense que también se le moría el sistema nervioso, entonces a veces no sentía dolor solo porque no sentía nada de nada y porque ya tenía gran parte del cuerpo podrido. Pero también mentalmente ya le estaba cobrando factura, ya estaba enfermando de absolutamente todo, pues no tenía defensas de nada. Entonces él ya sabía que se iba a morir. Él creo que desde muchos años antes ya sabía, desde su coronación sabía que su reinado iba a ser corto. Y yo creo que lo admirable de este señor es que en verdad se obsesionó por, conociendo que tenía fecha de caducidad temprana, tomar las mejores decisiones para su reino y para su causa. Porque aunque a mí, Matilda, no me hagan sentido las cruzadas, era la vida de estas personas. Entonces, él realmente creía en lo que estaba haciendo y en lo que estaba defendiendo. Y entonces utilizó sus pocos años de vida para hacerlo de la manera correcta, no desde el ego, no desde el poder y no desde el control. Y eso es muy contrastante porque hay pocos gobernantes que tienen esa mentalidad y los que la tienen lepra y se mueren a los 24 años, ¿no? Entonces, bueno, claramente no podemos gozar de todo en la vida, pero el punto es que él ya sabía que ya se iba a morir, ya se veía bastante mal y su prioridad desde el inicio era asegurar la sucesión. El segundo esposo, este francés que les comentaba al inicio, que se casó con Sibila al final, estaba obsesionado por quitarle
el trono a Balduino, o no exactamente al Balduino, nada más quería el trono de Jerusalén porque se creía muy merecedor. De hecho, Balduino les digo que tenía que cuidarse todo el mundo, porque hasta en los suyos había gente que quería su lugar o que pensaba que alguien más merecía su lugar, y que era hasta ridículo que les estuviera gobernando un leproso, ¿no? Él de verdad, pero sabía que este señor francés estaba muy obsesionado por ocupar su lugar en el gobierno de Jerusalén, y entonces estaba obsesionado con que le diera la sucesión a todos menos a él. Entonces, básicamente, Balduino pone como su sucesor del reino de Jerusalén a Balduino V, que es su sobrino, es el hijo de Sibila con su primer marido, el cual es un niño. De hecho, me parece que él es coronado como rey de Jerusalén a los 5 años, obviamente con su mamá como regente. Y bueno, aquí hay más chismecito histórico en el background, porque obviamente Balduino V, cuando muere Balduino IV, pues a los 9 años muere de causas desconocidas y no muy claras. Nadie entendió cómo se murió, solo se murió. Y sabemos que los niños son frágiles, sobre todo en estas épocas, pero conociendo el contexto social a su alrededor, hay muchas teorías, hay muchas ideas, muchos temas de que una posible envenenación, sobre todo porque cuando él muere, ¿quién creen que toma el control de Jerusalén y se queda con el trono? Así es, nuestro señor el francés más odiado por estos últimos 25 años, pero lo logró. Entonces, tú dirás, ¿será capaz de haber mandado a envenenar a su hijastro? Por supuesto que sí, en esta época, era en 1185, todos envenenaban a todos sin importar que tuvieran 3 años. Balduino IV, porque hay 1000 Balduinos, perdónenme, muere en la primavera de 1185 a los 24 años de edad. O sea, yo ya viví más que Balduino IV y seguro tú también y todos nosotros. A veces me siento como Julio César con su tema con Alejandro Magno de no, él a los 23 ya había gobernado, a los 32, ya había conquistado medio mundo, yo soy un viejo y no he hecho nada, así yo 10 veces al día. Muere de las complicaciones traídas por la lepra y las infecciones también internas y externas. Pero como ya les había comentado, muere de una manera tranquila porque él sabe que se va a morir y lleva conviviendo con la muerte desde su diagnóstico de lepra. Y él es bastante consciente. Y esto ya es una opinión personal porque, como verán, no soy biógrafa de este señor, no lo conocí personalmente, pero yo creo que cuando la vida te lanza algo tan fuerte como en este caso la lepra, en esta etapa, y te pone en una situación de poder, usualmente hay 2 caminos, ¿no? Y puedes resentir al mundo exterior y hacer todo lo que tú quieras mientras puedas por resentimiento y por odio a tu situación, y por indiferencia a tu causa, o puedes verlo con mucha filosofía e intentar hacer lo mejor que puedes, que es lo que hizo este señor. Y casi nadie toma esa opción, ni siquiera ahora, en esta época. Entonces, se aprecia que haya existido un señor como Balduino IV, el cual además con todo y lepra se subía a su caballo, iba y peleaba presencialmente con los musulmanes. Existe una pintura de esta batalla que les mencioné anteriormente, donde se ve a un joven Balduino IV siendo levantado, o sea, está como en una especie de camita que levantaban sus compitas para luchar contra el adversario, no sé. Bonita interpretación de cómo tal vez pudo haber sido. ¿Qué sabemos de su entierro y qué sabemos de su tumba? Él fue enterrado con, obviamente, sus ritos fúnebres clásicos cristianos de los más nice que había en el momento, y fue enterrado en la iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén, la cual no sobrevivió a la conquista de Jerusalén de Saladino, porque, muere Balduino IV, a quien le tenía respeto y todavía lo tenía al margen. Pero ya después de todo el rollo que pasó después, y el niño rey y la hermana regente y el señor francés que perdió Jerusalén, Saladino llegó e hizo lo que quiso. Él no llegó porque de hecho Saladino permite a los cristianos vivir en su territorio y practicar su fe.
Él todavía es más, o sea, es más abierto a esas cosas. Entonces, no es como que él haya mandado sus tropas y haya dicho, vayan y destruyan todos los edificios y cosas cristianas que encuentren. No, o sea, no los targeteó específicamente, pero simplemente pasó, pues, o sea, la gente simplemente lo hizo. Entonces, el entierro de Balduino IV no sobrevivió a la conquista de Jerusalén de 1187 y no sabemos. Si alguien llega y te dice que saben dónde está su cadáver, es mentira. Nadie tiene idea de dónde está, de qué pasó. Podría ser el cadáver de cualquier otra persona. Yo fui catfishada hace unos meses porque me apareció una foto de una momia con una máscara que decía que era Balduino IV. Yo lo creí porque no chequé fuentes. Y no es cierto. Era la momia de alguien más. No tenía nada que ver con la lepra ni demás. En fin, nunca sabremos dónde está su cadáver, pero siempre vivirá en nuestro corazón. Y espero que hayan disfrutado de este episodio, que me pareció un personaje muy fascinante, creo que se los tenía que compartir. Y el próximo martes ya regresamos más a temas ya más directamente mortuorios, menos biográficos, se los prometo. Y antes de terminar, nada más les recuerdo que nos regalen una suscripción en YouTube, incluso si no nos escuchan en plataformas de audio. Y si sí nos estás viendo en YouTube, regálanos un like. Alguien me dijo que si le pides a quien te escucha que le des un like, es más probable que lo hagan. Puede que no, igual y ahora no lo hagas solo porque lo acabo de pedir, pero si puedes, darle un like. Acuérdense que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en todas las plataformas de audio digitales preferidas. Estamos en TikTok, estamos en Instagram como @muertecuriosa. Acuérdense que hay merch, dense un rol por la página de la merch, a ver si algo les gusta. Hay cosas muy de humor negro, espero que no se enojen, pero si se enojan, pues qué mal, entonces este no es un podcast para ti. Y bueno, ya saben, lo de siempre, recomiéndenos con sus amigos, enemigos y familiares y nos vemos el próximo martes de muertos.